Ahí está. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué Qué tal, gusto, Edgardo? ¿Cómo qué estás? gusto verte, Álvaro. Tanto tiempo. Igualmente para mí. Un gusto verte y verte bien. Lo mismo digo. ¿Cómo está, cómo te trata la cuarentena? ¿Estás en la ciudad autónoma vos? Estoy en la ciudad de Buenos Aires, sí. Acá esperando si no sabemos si vamos, si venimos, si volvemos a la fase uno y luego de esta experiencia tan impresionante que fue la manifestación del sábado pasado, que obviamente era contra la intervención barra expropiación de Vicentín, pero que tenía que ver con la defensa de la propiedad privada y de nuestras libertades dentro de este confinamiento que impone la cuarentena y la lucha contra el COVID. Bueno, ahora también estamos viendo qué va a pasar porque la curva nos ha aplanado y esto puede llevar a volver a fase uno y bueno, Qué contradictorio, ¿no? yo por Porque supuesto, estuve leyendo informes que Irlanda está abriendo fronteras. Casi, digamos, todo el epicentro que fue en Europa está normalizándose, pero ellos tuvieron 2 meses muy críticos, pero ¿y nosotros cuántos meses estamos llevando? O sea, algo está pasando, no sé, yo no soy epidemiólogo como para decir, pero y aparte también se abrió esta cuestión de cuarentena sí, cuarentena no. bueno, que también tiene que ver con como digo en mis entrevistas siempre, con la falsa disyuntiva de economía o salud. Ya arrancaron mal con ese concepto. Luego arrancaron mal constituyendo al comité de expertos, que en vez de ser un comité de expertos interdisciplinario, que no solamente contemplara a especialistas en el área de la emergencia, o sea, en la pandemia, infectólogos, virólogos, epidemiólogos, contemplaran también la presencia de economistas, psicólogos, sociólogos, no lo hicieron y ese comité de expertos obviamente ve una arista de la pandemia y de las secuelas y consecuencias. Ya, segundo punto mal. Y después, obviamente, una decisión que me parece que fue rara desde el principio fue no llevar adelante una acción de rastreo y testeo masivo. Entonces, cuando vos rastreas el potencial foco, lo testeás obviamente lo certificás, aislás ese, ¿no? Ese centro, ese epicentro de contagio, no todo en simultáneo, sin tomar en cuenta nada. O sea, es que yo te escucho con un retorno muy, no sé, yo me estoy escuchando mi misma voz de tu retorno, debe ser. A ver, a mí cómo me escuchás, Álvaro. ¿Bien? Yo a vos te escucho perfecto, pero me estaba escuchando yo mismo desde tu. A ver, ahora. Mira, yo no suelo, generalmente no tengo inconvenientes técnicos desde acá. No sé, No, no, ahora, no, no, aquí era solamente ahora se escucha yo te perfecto. escucho perfecto a vos, yo te escucho perfecto, pero bueno, Bárbaro. pero déjame presentarte. Yo Bueno, ¿cómo no? tengo el gusto de hablar por la Fundación Club de la Libertad con mi amigo Álvaro Zuccarelli, a quien tuve la oportunidad de conocerlo en un evento del Club de la Libertad aquí en Corrientes. Él es analista político, cultural, sabe mucho de derecho internacional, de la política internacional. Aparte es columnista de varios programas de líderes en audiencia, como el caso de Mauro Viale, te he visto muchas veces. La verdad que te admiro mucho tu trabajo, Álvaro. Aparte también te veo con tu amigo Juan José Sebrelli, a quien yo como escritor y pensador lo tengo mucho respeto, lo admiro y siempre trato de leer sus obras porque siempre arrojan alguna claridad a la situación que está pasando, ¿no? Ujú. Bueno, antes que nada agradecerte la presentación. Sí, durante largo tiempo tuve la suerte de trabajar con el Grupo América, tanto en América con A24, no solamente con Mauro Viale, que me dio mucho espacio, sino también con programas como el de Maximiliano Montenegro, bueno, con Silvia Mercado en Crónica, bueno, la verdad, en radio, en televisión. Y bueno, y nombraste a mi mentora, quien obviamente le debo muchísimo lo que tiene que ver con el núcleo duro de mi formación, no solamente en el conocimiento y en los conceptos, sino también en el esquema de estudio y formación
que él me brindó. Así que va también desde acá nuestro saludo y homenaje a una luminaria del pensamiento como es Juan José Sebrell. Perfecto. ¿Te parece si arrancamos con el título que elegiste como disparador de esta charla y después vamos a tocar otras cuestiones que me interesa escucharte porque sé que tenés mucha libertad, no tenés ningún tipo de, eh, digamos, cuestiones dogmáticas que te inhiben a expresarte, que yo estoy muy de acuerdo con eso. Uno debe expresarse. Déjame que te... Bueno, vos has elegido el título Unidos pero no revueltos, el desafío de la centro derecha. A ver, esto quiere decir qué hacemos los liberales ante esta situación política. Nos vamos al ruedo político de alguna vez y salimos de las discusiones que tenemos a través de las redes y demás cosas y vamos a los hechos. Sí, en primer lugar yo entiendo la centroderecha como la conjunción electoral y programática del liberalismo democrático junto con el conservadurismo democrático. No es solamente, creo, los liberales, creo que la centroderecha es un espectro amplio sobre la base de 5 o 6 propuestas en las cuales creo que liberales y conservadores podemos converger, pero fundamentalmente ideas realizables, claramente transmitibles a la ciudadanía y por sobre todas las cosas, eliminando en liberales y en conservadores cuestiones que tienen que ver con este sentimiento de culpa, ¿no? No vaya a ser que te digan que sos de derecha, no vaya a ser que te digan que sos facho, no vaya a ser, no. Bueno, esto me parece que es el gran desafío que tiene de cara al 2021 estas dos fuerzas políticas en Argentina, que tienen presencia mediática, presencia intelectual, presencia académica, pero no termina de darle forma a un, ¿no? Repito, un instrumento electoral, programático de gobierno y de poder, que ahora tenemos el desafío en las elecciones del 2021 para que el Frente de Todos pierda definitivamente toda posibilidad de quórum, y de ahí esa centro derecha sentarse a negociar con quien, no vamos a negarlo, y además yo soy parte de ese electorado también, con lo que hoy conocemos como Juntos por el Cambio, que representa el 41% del electorado y que es la coalición legislativa más importante, que tiene 117 diputados y 25 senadores nacionales, 4 gobernadores, más de 600 intendentes en todo el país, y yo creo que esa centroderecha democrática, moderna, realizable, sin culpas y además firme en sus convicciones, con lo que en su momento fue Cambiemos, ahora Juntos con el Cambio, tienen que conformar un frente republicano que podrá dirimir sus internas en las PASO del 2023 para elegir candidato a presidente, a gobernador, y obviamente ya sacarnos definitivamente al populismo autoritario que claramente volvieron y volvieron peores. Y peores no solamente en el discurso y en la práctica, sino con un agregado. Encima peleados entre ellos, en una guerra de facciones entre el sector que lidera la vicepresidenta, que es la radicalidad absoluta, el extremismo absoluto, el fanatismo, el enceguecimiento, ¿no? de un populismo rancio de izquierda, con el presidente de la nación y un sector que no sabemos qué representa, qué quiere representar este hombre. Yo quiero avanzar en eso, pero quiero terminar lo que comenzamos. ¿Vos considerás que el electorado o una gran franja del electorado puede ser permeable a las ideas de liberalismo? Se habla, bueno, creo yo que con tanto Estado, con tanto agobio que nos causó en todo este año el Estado, muchas personas están buscando esa posibilidad. Yo no quisiera escuchar tu opinión. ¿Tenemos el electorado activo o no? Bueno, el tema es que cómo llegamos a la ciudadanía. Si uno va y le golpea la puerta a un vecino que tiene como problema inmediato el bache, la luminaria y la inseguridad, y como dije en una entrevista anterior,
le vamos a ir a hablar de la acción humana y de la fatal arrogancia, claramente va a ser un poquito difícil. Sí, Lo que le tenemos que plantear a ese vecino, a esa vecina, a ese ciudadano que vota, es que los problemas que tiene son producto de, por ejemplo, exceso de administración pública. Que quizás si en su municipio, en vez de haber 30 organismos o 50 secretarías o 100 subsecretarías que hacen lo mismo y hubiera el 10% de eso, claramente no solamente tendría mejor asfalto, mejor luminaria y más seguridad, sino que además le cobrarían menos impuestos porque se administraría mejor el recurso. Cuando uno le explica eso y se lo explica claramente y le explica que eso es liberalismo, que eso es libertad económica, claramente va a haber muchas voluntades que se van a sumar. Ahora, si vamos con academicismo, si vamos con discursos claramente de establishment académico, de establishment, ¿no? Yo siempre digo, y con todo el respeto me merecen todas las grandes fundaciones que han hecho muchísimo por la defensa de la libertad, pero que a veces no han salido de los cócteles, de los cócteles, digo, del evento, ¿no? No vamos a sumar voluntades en la población y principalmente en los sectores vulnerables, que son los más permeables a ser captados por el populismo. Hay que demostrarle con propuestas realizables que no sean populistas ni demagógicas que la libertad económica mejora la calidad de vida, ¿no?, de la persona que está en una circunstancia de pobreza, en una circunstancia de desempleo, porque el populismo de lo que habla es de condición de pobreza. Se nace, se vive y se muere pobre, eso es lo que te promueve el populismo. Nosotros, los liberales y los que defendemos la señal de libertad, creemos que es una circunstancia que esa persona puede cambiar. Y bueno, me parece que ahí tiene que ir la estrategia de comunicación. Ojo, esto no implica bajar la vara, esto no implica perder rigor, perder sustancia en el discurso, pero tenemos que entender que no todo el mundo tiene la suerte y el privilegio como nosotros. Fíjate nuestros fondos, ¿no?, nuestras bibliotecas, de podernos dedicar al estudio concienzudo de la teoría política, filosófica, y hay gente que quiere soluciones puntuales, claras, a sus problemas que son reales y cotidianos. Y ese es el gran desafío de los liberales, saber proponer eso y que la gente entienda que es realizable. Vos decís que, vos decís que vamos a alcanzar, a llegar al 2021 con ese cambio de política comunicacional y que aceptemos, o sea, que un cierto grupo que pretende largarse al ruedo político tenga esa capacidad de comunicación, porque, o sea, a ver, yo tuve experiencia, te comento esto, en mi juventud tuve una experiencia muy fuerte en la militancia activa, acá en un partido liberal de la provincia de Corrientes, y es absolutamente distinta, muy bien lo dijiste, a estar sentado detrás de una biblioteca o leyendo un libro, es muy distinta. La realidad del vecino es el bache. No le interesa la fatal arrogancia o, digamos, la cuestión de mercado. La gente es sencilla, lo que quiere pagar menos impuestos, siente en el impuesto, siente en la rapidez o no de un trámite. Bueno, estábamos preparados para políticamente ser, digamos, eficientes en ese sentido. Esa es mi gran duda. Yo creo que, todo este movimiento liberal, libertario, conservador democrático, pro mercado, pro ideas de la libertad, ha sabido capitalizar los instrumentos que son los medios tradicionales más los medios alternativos, la radio, la televisión y las redes sociales, pero creo que todavía no le encuentra una vuelta en lo que comunica, salvo casos paradigmáticos como Javier Milei o como Manuel Adorni, ¿no?, que bajan a un lenguaje más coloquial o más políticamente incorrecto, y eso obviamente suma voluntades en los sectores más juveniles. Ahora, esto es una cuestión muy simple. O se cambia o se perece y se pierde. Punto. No hay mucha vuelta. Del otro lado ya la tienen recontra ganada. Tienen un ejército que te repite como un mantra sus eslogans y en los sectores vulnerables calan hondo.
Vos fíjate que la reacción de la población que cree en la república, que cree en la democracia, que cree en la propiedad privada y en la libertad, es siempre cuando está por suceder una tragedia, no sé, el tema Vicentín, la extensión de la cuarentena, si no pareciera como que están, ¿viste? Sí, Yo ya no hablo de la mayoría silenciosa, la mayoría mansa, sí, porque sí, están como ahí, tiene, un pueblo dominado, digamos. Es como que todo este temor que se genera de algún tipo el pueblo, bueno, de hecho el temor es la herramienta más eficaz de cualquier tipo de autoritarismo. Pero Álvaro, el tema está, a ver, en que también la oposición hoy está, creo yo que está mutando, no es aquella oposición o no es aquella oposición que en su momento fue oficialismo con Mauricio Macri. Creo que es una oposición, si bien no puede gravitar en la política sanitaria, ¿no? Pero yo creo que en una posible alianza como para poder nuevamente en el 2021 poner fin a esta autocracia que la verdad nos está matando nuevamente, porque hoy salió un comunicado del Frente de Todos diciendo que se queden tranquilos, que el Estado, luego de pasada esta pandemia, el Estado va a ayudar a recuperar la economía. Y eso es una falacia monumental y un camino a la pobreza absoluta. claro, pero eso lo entendemos nosotros. Eso lo entendemos nosotros. Gente que no lo entiende, que dice, uy, qué bueno, el Estado ahora seguramente, que con la plata, con los 9.000 millones de dólares que le va a sacar a Vicentín, de regalías y de exportación, porque parece que ahí la gente se olvida de que ya lo hicieron con YPF, que ya lo hicieron con aerolíneas, que ya lo hicieron con Chipone, y que siempre fue para el afano. Porque fíjate que Vaca Muerta y todo lo que está todo parado. Esto es lo que a mí también me llama mucho la atención. Si esta gente que está ahora fuera la primera vez que estuviera en el gobierno, en el poder, uno podría decir, bueno, pecamos de ingenuo, pecamos de confiados. Pero en realidad no es eso. Lo que sucedió es que la gente volvió a darle un cheque de confianza a gente que la vimos gobernar 12 años. 12 años. Y a ver, del cual la actual vicepresidenta fue presidenta 8 y el actual presidente de la Nación fue jefe de gabinete, si yo mal no hago las cuentas, 5 años y medio. ¿No te parece No son. te parece que hoy Alberto Fernández es el jefe de gabinete de Cristina Kirchner? ¿Quién tiene el poder real? ¿Cómo? ¿No te parece que Bueno, vos me decías lo de la autocracia, yo te quería preguntar quién es el autócrata, porque ¿dónde? no, yo creo que hay una, y esto no es quitarle culpas bajo ningún punto de vista y responsabilidad a Alberto, pero creo que hay una, Alberto es un hombre que tiene un sentido del poder, es un gran armador político, nadie se lo puede negar, y claramente él habrá creído, no sé si por ingenuidad o qué, que esta señora se iba a conformar con tocar la campanilla del Senado, clara, y que con el respaldo de Massa, de los sindicatos ortodoxos y de los gobernadores del PJ, él iba a poder armar una red de contención que iba a permitir gobernar a él. Pero claramente no. Claramente no ha sucedido y uno no termina de saber quién habla. Ahora, lo que sí, repito, hay una guerra de facciones para ver cuál de los dos termina con el poder y lo peor de todo, una guerra por las cajas. Y son cajas cada vez más menguantes, ¿no? Con cada vez más dinero, por lo cual los pone más violentos y más nerviosos. Y bueno, esto es una espiral que me preocupa muchísimo. Hay un tema que me gustaría hablar con vos. Eh, la pregunta mía es la siguiente. Eh, te hago la pregunta y te digo por qué. ¿Qué opinás vos de los colectivos sociales? Las personas, a ver, Ujú. yo acá eh, puse, porque yo siempre me pregunto, estas personas reclaman derechos, ¿sí? Los homosexuales,
las chicas que quieren el aborto libre, obligatorio, no sé qué, y las chicas providas. Ahora, pero esto no es una cuestión acá, o sea, nosotros los que suscribimos la libertad, no somos libres de realizar nuestro proyecto de vida sin que otro perturbe nuestro proyecto en tanto y en cuanto nosotros no perturbemos el proyecto de los demás. No sé si Bueno, yo siempre dije que, en primer lugar, la minoría que siempre está en peligro es el individuo. Punto número uno. Y que si un individuo no puede desarrollar su proyecto de vida libremente, claramente ya estamos en un problema. Y no haber colectivo que en nombre de él pueda, en efecto, resolverle, porque a fin de cuentas, sus necesidades se las resuelve por sí solo. Yo puedo hablar por uno que habla mucho en mi nombre, que es el famoso colectivo LGBT, ¿no? Que habla en nombre de los gays, de las lesbianas, cuando yo no le he dado ninguna legitimidad, y sin embargo no ellos dicen representar, y uno podía entender la necesidad de gays, lesbianas, transgénero, de organizarse en la década del 30, 40, 50, 60, 70, donde efectivamente había, en Occidente hablo, una segregación, una persecución, una discriminación virulenta, amén de los conflictos intrafamiliares, y eso generaba una sensación, una necesidad de comunidad. Eso se podía entender. Pero a partir de la década del 90 en adelante, donde el homosexual, por homosexual incluyo, repito, hombres, mujeres, ¿no? Fue permanentemente en Occidente o en las grandes democracias del mundo adquiriendo nuevos derechos laborales, previsionales, conyugales, contra la discriminación, ¿no? Permanentemente, esa necesidad de organizarse como si fuéramos un rubro económico, ¿no? Como un sindicato, va perdiendo sentido. Y además también hay, y yo creo que eso tiene que ver con la construcción académica, ideológica que se ha hecho del homosexual, que, no, que como toda construcción ideológica está casi siempre muy lejos de lo real, es no ver al homosexual como un individuo, ¿no? Y verlo como una construcción social. Entonces, yo siempre planteo, yo no soy una persona distinta al otro ciudadano argentino por mi condición sexual. No, no, no. Yo soy una persona que tiene gustos íntimos distintos al de otros, pero que ante la ley tengo que cumplir con sus mandatos igual que el heterosexual. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo que cumplir con los impuestos que hay que pagar, tengo que cumplir con lo que dictamina el Código Civil, tengo que cumplir con lo que dictamina el Código Penal. Entonces, al yo tener que cumplir con las mismas obligaciones que un heterosexual, lo que yo reclamo es que después el derecho, la ley, me preste una contraprestación en derechos y garantías igual que la de un heterosexual. Nada más que eso. Yo no quiero armar una comunidad aparte, yo no quiero armar una provincia de gays, una ciudad de... Yo no quiero hacer lo que Monseñor Cuarrachino quería que se hiciera en la Argentina, una isla para que viviéramos... Yo no quiero vivir en un gueto. ¿Está claro? Entonces, lo que estoy planteando es, mientras yo pague los mismos impuestos que un heterosexual, mientras yo cumpla con las mismas obligaciones legales, jurídicas, civiles y penales que un heterosexual, quiero los mismos derechos que un heterosexual. Punto. Pero esto no tiene nada que ver con que yo, por ser homosexual, soy mejor persona, creo valores y éticas distintas que un heterosexual y eso implica que a mí se me tiene que considerar de forma distinta. No. No, y menos ahora, repito, que estamos entrando en la tercera década del siglo XXI y donde, ya no digo Occidente, porque acá ya incluyo Japón, Taiwán, en las grandes democracias del mundo, el homosexual cada día vive más plena, de forma más plena, su condición
y con plenitud e igualdad ante la ley. Por eso a mí me da mucha bronca, yo que tengo casi 40 años, escuchar chicos de 18 o 20 años decir que viven en sociedades dictatoriales y homofóbicas. Es una falta de respeto para aquellos que, repito, de 40 años para arriba, 40, 50, 60, 70, 80, 90 años, que viven, como Sebrelli, por ejemplo, hemos vivido fuerte discriminación, fuerte segregación, violencia contra nuestras personas, y no teníamos un andamiaje legal que nos defendiera. Hoy que existe, repito, en estos últimos 30 años más o menos se fue eso generando, lo que viven estos chicos 18, 19, 20 años, comparado con lo nuestro, es un paraíso. Que hay discriminación, por supuesto, discriminadores va a haber siempre. Siempre va a haber gente que odiará al otro por su condición sexual, por su condición étnica, por su origen social, siempre va a haber. Lo que pasa es que cada vez son menos, porque quedan relegados, porque no se convive así. Y quien defiende la ciudad de la libertad no le da cabida a esta gente. Ahora, ojo, y ahí viene lo de unidos pero no revueltos. En la centroderecha democrática, moderna, firme, con vocación de gobierno y de poder y sin culpas, tienen que estar personas que efectivamente, desde el liberalismo y el conservadurismo, defiendan la igualdad ante la ley y defiendan, ¿no?, la inclusión de todos los ciudadanos. Acá no puede participar gente que por, no sé, cuestiones étnicas, cuestiones religiosas o cuestiones de todo tipo, quieran segregar al otro por ¿cómo se llama? Sus gustos personales, ni nada. Acá no puede haber lugar para nacionalistas con Z, para franquistas, falangistas, o neofranquistas, neofalangistas, antivacunas, antisionistas, que en realidad son antijudíos disfrazados de antisionistas. Esa gente que se armen sus partidejos y sus sectas extremistas. La centroderecha democrática ganadora, para que sea ganadora, tiene que entender que acá, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, igualdad ante la ley, igualdad de obligaciones, punto. Es el lema básico del liberalismo. No taxation without representation. A igual tributación, igual representación. Perfecto. Muy claro, Álvaro. Vos que tenés una visión también clara de la política internacional, ¿cómo estás viendo el mundo? ¿Se está volcando hacia más, digamos, autocracia o ves que a más nacionalismo? ¿O ves que esta globalización que hubo desde siempre se va a mantener a pesar de esta pandemia, a pesar de lo que está sucediendo entre China, Japón, perdón, China, Estados Unidos? A ver, bueno, pasa que es amplio, eso es interesante. Primero y principal, hay un error en comprender que la globalización es un fenómeno del capitalismo. No, el capitalismo es el actual estadio civilizatorio de una globalización que existe desde que el hombre, desde Rodesia, en el centro de África, empezó a migrar por todo el mundo. Ahí comenzó la globalización, y el intercambio de etnias, el comercio, o sea, no es un fenómeno del capitalismo, o sea, yo creo que hay globalización desde por lo menos hace 6.000, 7.000 años de historia. Así que, por lo cual la globalización existe porque es una condición inherente al hombre. Sí. El hombre tiene una vocación planetaria. Al hombre le gusta comerciar, al hombre le gusta trasladarse libremente, al hombre, incluso, a ver, todas las culturas, todas, que me cuenten cuál es una cultura 100% pura que no se ha desarrollado sobre la base de la convergencia con otras culturas. Que me nombren una, no existe. Sí. Todas. Mira, a ver, yo siempre pongo. Aparte es una necesidad. Es una necesidad. Yo siempre pongo el ejemplo. El budismo nació en India, se transformó en religión de Estado, de India pasó a China,
se transformó en una de las religiones más populares, de China pasó a Corea, de Corea se reformuló, de Corea pasó a Japón. Y tenemos cuatro naciones que parecen muy distintas y que sin embargo las terminó uniendo una, ¿no? En realidad es una filosofía más que una religión, de carácter global, como es el budismo. El cristianismo, ¿qué es? El término católicos, ¿qué significa? Universal. Ahora, que esto implica el renacer de los Estados-nación o su destrucción, realmente yo no hago futurología. Lo que sí, el actual sistema político internacional está en crisis. El sistema multilateral actual está en crisis. Y yo soy de los que creo que vamos a volver a un estadio de bipolaridad, una nueva guerra fría, donde las armas nucleares o de destrucción masiva y los tanques no van a ser los medios para imponer, ¿no?, las hegemonías, sino que van a ser el mundo cibernético y los virus sintetizados en laboratorio. Y va a haber una potencia que liderará las grandes democracias del mundo, otra vez, ¿no?, como durante 45 años en el siglo XX, que es Estados Unidos, y a la URSS la reemplazará el régimen comunista chino, o como ellos le dicen, el socialismo con particularidades chinas, socialismo de mercado. Y entre esas dos potencias el mundo se diría, mira, bueno, habrá una lucha por la hegemonía. Nosotros los argentinos, evidentemente, estamos muy lejos de transitar un camino que nos conduzca y que nos acerque a lo que es ese mundo de la tecnología, al mundo del conocimiento. Tenemos un sistema educativo que pertenece a la primera revolución industrial, digamos. Se educa en... Bueno, esta es la única compañía del mundo que conozco que tenemos un promedio de 2 celulares por persona. Dicen que hay un promedio de dos smartphones por ciudadano, por habitante, y estamos un casi 40% por debajo de la cantidad de antenas 4G que necesitamos. ¿Cómo llama? Te pongo el carruaje delante de los caballos. No va a funcionar. Entonces te imaginas que esta batalla por la tecnología 5G, que no es la conspiración de que te mandan enfermedades por el 5G, que tiene que ver con las transacciones económicas, que tiene que ver con la circulación de información, que tiene que ver con la surveillance, con la seguridad y el control, ¿no?, migratorio. Todo eso se va a dirimir, repito, en un ámbito cibernético, que ya, por ejemplo, yo siempre pongo un dato, que no es un dato que me inventé yo, lo reconoce la propia China comunista. En China comunista hay más de 250.000 antenas 5G dedicadas exclusivamente al ciberpatrullaje interno en China. Y ahí viene el famoso caso de Huawei, donde Trump denuncia que los teléfonos tenían los chips que podían ser rastreados desde esas antenas. Bueno, es un caso tecnológico. La lucha por el espacio, ¿no?, por la frontera aeroespacial y satelital. Empieza una nueva carrera espacial como la década del 60. Lo que pasó con Elon Musk, ¿no?, y el lanzamiento de la cápsula Dragon, ¿no?, del SpaceX 9, es el comienzo de algo que seguramente pronto los chinos lo harán. Los chinos quieren instalar una estación espacial internacional, una estación espacial china propia, compitiendo con la estación espacial internacional. Pero Parece todo como un retorno. claro, pero todo lo preocupante cuando hablamos de la robotización, del mundo cibernético, de la informática, de que todo va a ser digital, me preocupa Argentina, porque nosotros, hay un gran segmento de la sociedad no tiene acceso a Internet, y la mayoría están sometidos a un monopolio educativo que te enseña, digamos, cosas, digamos, no te enseña a pensar, no te enseña digamos, a administrar información, sino que te enseña de manera plana, como si fuera en el siglo pasado.
Bueno, a ver, si una de las primeras medidas que tomó este gobierno cuando asumió fue suspender los beneficios económicos que daba la ley de conocimiento y software, por un lado, y parar el Plan Nacional de Inteligencia Artificial, porque decían, como decían con el cemento, con eso no se come, bueno, vamos mal, vamos mal. Hay que reconocer que desgraciadamente la macroeconomía del gobierno de Macri se llevó puesto un montón de políticas muy acertadas y muy buenas para el país que se habían iniciado. Recordemos que el gobierno de Mauricio Macri, el Ministerio de Educación de la Nación promovió que se incluyera programación informática como materia. Y hoy eso está Sí, como parado. en su Eh, momento con el gobierno de Macri se armó una gran polémica en torno a que Macri anunció que iban a fijarse en el modelo finlandés educativo, y eso generó toda una cuestión con los pensadores nacionalistas que tenemos con Z, perdón, y el pensamiento único que hoy por hoy se va a volver a instalar con este filósofo, bueno, el de Barba, no me acuerdo ahora, pero la cuestión es esa, que nosotros hacemos todo lo contrario tomamos el camino justamente que nos lleva al fracaso, a la pobreza. O sea, tenemos modelos, por ejemplo, si no queremos ir muy lejos en el mundo, eh, el uruguayo, cómo ha enfrentado, ha encarado la cuarentena el presidente de la calle Pou. Una cuarentena voluntaria. Dio responsabilidad al individuo, la libertad, pero también la responsabilidad de cuidarse. Acá estamos acostumbrados a que no tenés libertad, pero yo te cuido. O sea, evidentemente creo muy difícil cambiar esta situación porque tenés un 60% estimativamente de gente que piensa, que cree que el Estado es el que genera las soluciones, que genera trabajo, que genera salud, que te da educación, etcétera, etcétera. Es un 40% que cree en la actividad privada o en el sector privado. bueno, acá tenemos una gran parte de la población que yo llamo la Argentina tutelada, la que quiere ser, ¿no? Paternalista, que busca un guía que le baje con verdades reveladas y soluciones ya. O sea, no quiere ser parte de la solución, quiere que le traigan las soluciones. Y eso llevarlo a todos los campos, pero en materia de tecnología, en materia de política exterior, creo que todos los avances que se lograron durante los 4 años de gobierno de Cambiemos iremos para atrás y por el otro lado, profundizaremos nuestra condición de país periférico. Porque, a ver, bueno, yo me formé también con Carlos Escudé, casi te diría, mis métodos de análisis de política internacional los aprendí con él, y Carlos, que es el fundador de la teoría del realismo periférico, él lo que plantea es reconocerse periférico no es algo humillante, no, es como cuando uno está enfermo, lo primero que tiene que hacer es reconocer que está enfermo, para luego ir buscar el tratamiento y aplicarlo. Esto es lo mismo. Argentina tiene que reconocer que es un país de la periferia, no forma parte de los centros de decisión. Ahora bien, ¿qué política exterior tiene que desarrollar Argentina para poder incidir en esos centros de decisión y lograr acuerdos de mutuo beneficio? Como se hizo en la década del 80 del siglo XIX, con la alianza con Gran Bretaña, tan denostada, que nosotros le vendíamos pura carne y puro trigo, bueno, sí, y a la par los ingleses nos pusieron los ferrocarriles. Por supuesto. Y a la par nos modernizaron los puertos. ¿Me explico? Y la Marina Mercante Argentina que tuvimos, la tuvimos también por esa Yo alianza. quería apuntar algo, Y eso no es yo quiero malo. apuntar algo de la gran labor del canciller Furí en la época Macri, que ha abierto tantísimos mercados para que la Argentina pueda vender al mundo sus productos. Nosotros podemos vender a 400 millones de personas, digamos, todo lo que es producto primario del campo. Sin embargo, 22 nuevos mercados abrieron. 22 nuevos mercados, sí, exactamente. y Pero logramos además, 22 nuevos mercados. con la Unión Europea.
que ha sido una cuestión. Claro, que encima ahora cometimos el bochorno de nuestro canciller que se retiró de las negociaciones para, bueno, cerrar el acuerdo de la Unión Europea con el EFTA y con Líbano y con Singapur, y después tuvo que volver. O sea, hizo el famoso, el que se va si que lo echen, vuelven si que lo llamen. Una vergüenza, una vergüenza, una vergüenza. Pero bueno, querían las heladeras llenas, ahí las tienen. Sí, también yo veo que la sociedad por ahí, también, a ver, analizando un poco, ¿no? Ya con vos y también preguntándote, también tuvo errores de comunicación Mauricio Macri. Este gobierno está teniendo errores de comunicación muy graves, Fernández, pero Macri también lo tuvo en su momento. Creo que el gran desafío para lo que se arme de aquí al futuro será eso. Como has dicho al principio, comunicar bien las ideas, decir y contar a la gente que de forma básica que estas son las ideas que nos va a conducir a el bienestar y al crecimiento de los pueblos emergentes y subdesarrollados como somos nosotros. Y hay que reconocerlo, somos subdesarrollados y necesitamos salir de esto. ¿Cómo hacemos para salir de esto? La gran pregunta que yo tengo con algunos amigos socialistas es esto: ¿cómo combatimos la pobreza? Redistribuyendo lo que no tenemos. Tenemos que generar, al contrario, tenemos que hacer a la inversa, generar riqueza a través de inversión, y hoy por hoy la Argentina lo que necesita es generar confianza para que te traigan un mango para invertir. Pero ¿quiénes van a invertir al ver el caso Vicentín, que viene el presidente con un decreto te trata de intervenir tu capital? El tipo que tiene 100 millones de dólares para invertir lo va a invertir en Paraguay o en Uruguay, que tienen todas las puertas abiertas, y un abrazo y un beso en la frente, y que entra a invertir y a generar trabajo y a generar producción y riqueza al país. Mira, es una sucesión de no sé si son errores, qué es. Pero ya arrancaron mal negociando con los acreedores, arrancaron pésimo, el gobierno, estoy hablando del gobierno de Alberto, ¿no? Arrancó pésimo negociando con los acreedores, ¿no? Medio toreando, acá van a cobrar lo que se puede, ya arrancaron mal. Luego de que más o menos empezaron a encarrilar las negociaciones, los acreedores le dijeron, perfecto, podemos aceptar todas las quitas y lo que nos piden, pero mostrarnos el plan económico que vas a aplicar, que te va a permitir cumplir Pagar. lo que nos promete. Ahora, no solamente no tienen plan económico, sino que encima cometen actos como lo de Vicentín, que además ponen en riesgo la seguridad jurídica. Y ahora vos decime, ¿cómo un tenedor de deuda puede confiar en un gobierno que, primero, no sabe qué plan económico tiene, y en segundo lugar, lo poco que va mostrando es que se quiere llevar puesta ya no solo la propiedad privada y la seguridad jurídica, es el orden institucional? Porque acá hay la violación del artículo 109, de que el presidente no se puede arrogar facultades judiciales ni intervenir en procesos judiciales ni federales, nacionales ni provinciales, es gravísimo, porque lo que estaba pasando en era un concurso de acreedores, no una quiebra. En este sentido, Álvaro, te comento algo. Yo estuve leyendo, yo soy abogado, ¿sabes? Y sí, claro, por eso. La ley de expropiación dice que podrá expropiarse, por motivo de utilidad pública, bienes o conjunto de bienes. Sin embargo, ese DNU dice, habla de expropiar la empresa Vicentín SAIC, quit número tanto. Está hablando de una persona jurídica. Es como que si me quisieran, una persona física o jurídica, tienen los mismos derechos y obligaciones. Es como que si quieran expropiarte a tu persona, digamos. O sea, se ve que no tiene quien la escriba. Yo no sé, la secretaria. Además hay una construcción discursiva hipócrita. La circunstancia o no, Sí. barra, no sé. O sea, hay una construcción discursiva hipócrita, porque no paro de escuchar a los kirchneristas diciendo hay que darle a esto de Vicentina, hay que darle con la guadaña por toda la plata que se robaron con Macri, ¿no? Ahora, en la época en que se pretendía la ley de extinción de dominio para poder recuperar todo lo que debía
Cristóbal López, casi más de 3.000 millones de pesos al erario público, decían que Cristóbal López era un perseguido político porque tenía afinidad con el anterior gobierno. Entonces, todo, Pero, todo un gran Álvaro, mamarracho. Álvaro, la empresa Vicentín, en el último gobierno de Cristina Kirchner, fue el momento en que más crédito el Banco Nación le otorgó a esta empresa. Si uno hace la cuenta, si uno busca los números, va a encontrar que fue en el gobierno anterior a Macri que más crédito, que más plata sacó Vicentín del Banco Nación. Pero se construye un relato mentiroso. Ahora la Cristina Fernández creo que está carpeteando a los jueces. La Cristina Fernández lo rodeó a Alberto Fernández. Tiene ANSES, tiene PAMI, tiene el ministro del Interior. No tenemos ministro de Economía, tenemos un profesor de Columbia que está peleándose con los bonistas a través de Zoom, que presenta sus propuestas tardías. Los acreedores de bonos solidarios, perdón, soberanos, lo estaban esperando una propuesta del Estado Nacional en diciembre del año pasado. Estos recién salieron después de la pandemia a hacer ofrecimientos. O sea, estamos mal. Evidentemente hay una disputa, y esta disputa interna de este frente gobernante está haciendo que pueda fracasar. Y no me extrañaría que haya algún tipo de asonada social en los próximos meses, si seguimos así. O sea, si se sigue emitiendo, si se sigue con las ayudas sociales, si se cierra el AMBA, si se cierra la ciudad autónoma. Nosotros acá en Corrientes estamos manejando bien, el gobernador está manejando bien la situación sanitaria, pero el Chaco es un desastre. El Chaco es un desastre. El que va al Chaco se contamina. ¿Pero qué va a pasar con la economía? Pero deben tener tiempo para armar milicias populares y guardias pretorianas para el gobernador. Es un espanto y una falta de respeto. Te repito, yo puedo atender y entender todo tipo de diferencia ideológica, todo tipo de disonancia entre cómo vemos la realidad, incluso las más profundas, mientras estas vengan desde la buena fe intelectual. Ahora, cuando se banaliza y cuando se nos toma el pelo, a mí me subleva. A mí me subleva. Se nos toma el pelo, o sea, se nos toma de estúpidos directamente. Entonces, nada, alguna vez la gente tendrá que separar el trigo de la paja, pero en algún momento, pero bueno, yo repito, esto es una construcción individual. Cada uno de nosotros tiene que saber qué prioridades quiere para nuestro país en la región y nuestro país en el mundo. Si no lo pensamos así, mira que yo soy un hormonal antiperonista, ¿no? Pero Perón tenía unas frases lúcidas y una de ellas era que la política interior era en realidad un derivado de la política mundial. 1974. Entonces, y ellos no lo entienden. Vos fíjate que no le dan importancia a la Cancillería, al Ministerio de Defensa. Sí reconozco la labor, que yo no entiendo por qué no es él. Gustavo Vélez tendría que ser el canciller. Un tipo que fue director del Banco Interamericano de Desarrollo. No entiendo por qué no lo entiendo, pero bueno, yo no soy mosca para estar en las reuniones de gabinete, ni tampoco estoy en la mente de Alberto como para poder entender por qué no se puso a cierta gente en ciertos lugares. Últimamente nuestro presidente se tornó intolerante con todo tipo de manifestación en contrario a sus decisiones. No solamente el caso de Cristina Pérez en ese reportaje que se hizo viral, sino también con respecto a los que se manifestaron el domingo. El domingo fue por el caso Vicentín. El sábado. Perdón, sí, los trató de confundidos. El presidente de tratar de confundidos a el pueblo, a una parte del pueblo, a un segmento del pueblo, me parece ya un poco autoritario, ¿no? O sea, creo que esto... Lo lamento muchísimo. Esto creo que va a tener no va a tener un buen final esta novela.
lamentable. Acá me preguntan qué cargo tiene Vélez. Vélez es secretario de Asuntos Estratégicos, es el cargo que tenía Fulvio Pompeo en la gestión de Macri, y se encarga principalmente de la búsqueda de crédito internacional para políticas sociales y de lo que ellos llaman reconstrucción del tejido social. Incluso consiguió excelentes tasas, ¿cómo se llaman? Créditos de la Corporación Andina de Fomento, del Banco Mundial, pero bueno, tenés a Felipe Solá, que es como tener, no sé, a la chona de Mirá, canciller. yo tuve mucha esperanza después de que ganaron las elecciones de que Nielsen iba a ser nuestro ministro de Economía, con los poderes necesarios como para poder encaminar la economía, porque es un tipo dentro de todo lúcido y bastante racional en lo económico. Pero tampoco sucedió, lo mandaron a YPF. Lamentablemente Nielsen acá con esta ha hecho una mala elección en jugarse con este proyecto, pero bueno, estamos llegando a la hora. Ahora tuvo, en relación a YPF, tuvo unas declaraciones que yo no sé cómo no le costó el cargo, porque dijo, YPF no puede tener la estructura administrativa que tiene hoy con el nivel de producción tan bajo que tiene y de exportación, que es lo que esperamos de un tipo como Nielsen, que haga esos diagnósticos, nunca más abrió la boca. Igual yo creo que Nielsen, que el lugar que se le dio era para que él negociara el famoso plan texano, ¿no? El plan de que primero, un alto nivel de radicación de inversiones extranjeras directas en Vaca Muerta y que los dólares que se generaban de Vaca Muerta, amén de los que quedaban en Argentina, los otros pudieran subvertir el cepo, ¿no? El cepo cambiario estaba puesto para eso, claramente, no lo está haciendo, no lo va a poder hacer, Lamentablemente, y además lo han quemado, porque no creo la ahora. cuestión pandémica creo que tiró al basurero el proyecto Le pidió un capital de recuperación económica a través de lo que pueda generar Vaca Muerta, porque hoy por hoy tenés el petróleo barato en el mundo porque no se consume, y creo que va a ser por lo menos un proyecto económico no viable en los próximos años. Álvaro, una reflexión final acerca de lo que a vos más te guste o lo que quieras decir a todos los amigos que están acá escuchándonos. Se nos va el tiempo y tenemos que... En fin. Nada, repito, son momentos de compromiso firme, pero también momentos de reflexión, de autorreflexión y de diálogo sincero, abierto, pero repito, unidos y no revueltos, juntos, pero no amontonados, y pensando la importancia del 2021 de cara al 2023, para que efectivamente podamos tener una Argentina republicana democrática en la senda de crecimiento con equidad. Perfecto. Y para algunos amigos que preguntaban, esta conversación va a estar en YouTube en las próximas horas, así que pueden buscarlo en el canal de YouTube de Fundación Club de la Libertad, y también Álvaro va a poder subir a sus redes sociales. Sí, seguramente. Un gran abrazo, Álvaro. Muchísimas gracias, Ricardo. Un café cuando todo esto acabe. Un gran abrazo. Será un placer, Camilo. Un placer enorme. Un abrazo grande.